que sería equilibrio solubilidad. Y prácticamente con esto terminaríamos. No vamos a poder ver el último tema, el de equilibrios múltiples. No sé muy bien qué, como les decía, me retrasé este semestre. La verdad es que es la primera vez que daba analítica 1 virtual. La analítica 2 la he estado dando desde que empezó la pandemia, es la que he estado dando la analítica 2. Entonces ya la tengo bastante bien preparada, pero en la analítica 1 sí me comió el tiempo. Entonces, bueno, lo que vamos a continuar ahorita viendo. Déjenme hacer una cosa porque me he ido hasta el final de las diapositivas. Lo que hicimos la última clase fue, vimos la titulación de un ácido fuerte, ácido clorhídrico por hidróxido de sodio, y vimos ¿cómo se llama? Cómo era la curva a diferentes concentraciones de hidróxido de ácido clorhídrico, 0.1 molar, 0.01 y 0.001 molar. Les encargué que hicieran la figura en Excel. Una pregunta, ¿sí la lograron hacer? Yo creo que sí, profe. Ajá. No nos quedó de una curvita medio chueca, pero sí. Ajá. Ok. Si quieres, compártela, deja de salirme, y si quieres compartirla para ver cómo te salió. Sí, ahí voy. Ajá. Ahí ya se está viendo. Sí, ese era. Ok, perfecto. Sí, la tenías por volumen de hidróxido y pusiste la concentración 0.1 molar, ¿verdad? No, utilicé estas. Las Ajá, de NaOH y pH. ajá, sí, ok, sí. Y por eso, pero calculaste para ácido clorhídrico 0.1 molar, ¿verdad? Ah, sí. Ok, perfecto. ¿No hiciste las tres y las empalmaste? No. ¿No? Ok, bueno, de acuerdo. Ok, muchas gracias, Leslie. ¿Alguien más la logró hacer? ¿No? Bueno, voy a compartir tantito yo hace ratito la hice. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, entonces, bueno, este es el segundo problema. Aquí está el primer problema, ¿sí? Hice la gráfica, se fijan, tenía aquí, puse en la columna B, el volumen de ácido clorhídrico, que siempre iba a ser el mismo, 25 mililitros, se fijan. En la B2 era concentración 0.1 molar, D2 0.01 molar y F2 0.001 molar. En la B3, D3 y F3 puse las concentraciones del hidróxido. Sí, siempre me interesaba que fueran las mismas concentraciones de hidróxido para que mi punto de equivalencia siempre fuera en el mismo momento, ¿sí? Y después, bueno, aquí puse mi volumen de hidróxido, puse mi concentración de ácido clorhídrico y mi pH para cada una de las tres, ¿sí? En todos los casos,
Por ejemplo, aquí se fijan la concentración de ácido clorhídrico en todo momento era B1, que es el volumen del ácido por la concentración del ácido. Lo puse con signos de pesos para que se fijaran esos valores, menos A6, que era el volumen de hidróxido, por B3, que es mi concentración del hidróxido, entre B1, que es mi volumen de ácido, y ¿cómo se llama? Más A6, que es mi volumen del hidróxido, ¿sí? Esa fórmula la fui repitiendo para para las tres concentraciones de ácido. Se fijan, ahora es D1 por D2 menos A6, que siempre es el mismo, por D3. Y para la última concentración es nuevamente F1 por F2 menos A6 por F3. Y entonces fui poniendo calculé para todos los puntos mi concentración del, del ácido clorhídrico, y a partir de ahí calculé mi pH, ¿sí? A Leslie lo que comentaba es que le salía la curva un poco, eh, cambiaba muy feo, ¿sí? Lo que hice, fijan, yo tuve de 24 a 25 mililitros, puse por ejemplo, puse 24, 24.2, 24.5, 24.7, 24.9, 25, 25.1, 25.3, 25.5, 25.7 y 26. Sí, es decir, entre 24 y 26 metí muchos datos para que mi curva saliera más fina, ¿sí? Y después ¿cómo se llama? Bueno, el punto de equivalencia, yo sé que mi pH es igual a 7, ¿sí? Y después del punto de equivalencia, habíamos dicho que tenemos un exceso de base, ¿sí? Lo que yo hice fue, copié la misma fórmula, ¿sí? B1 menos por B2, que ahí era la concentración del ácido, menos la concentración de la base. Como la concentración de la base es mayor que la concentración del ácido, ¿sí? Me iba a dar un valor negativo, por eso es que le puse un signo menos antes a la fórmula, ¿sí? Y me calculó la concentración de mi hidróxido, ¿sí? Después, para calcular mi pH, era 14 más logaritmo de la concentración del hidróxido, y obtuve mis valores de pH, ¿sí? Y entonces la gráfica que íbamos a obtener era esta de aquí. Yo creo que si quieren a rato se las subo, se las comparto para que la vean y la puedan analizar, y para que puedan hacer este ejercicio, ¿sí? Si me fuera una concentración .0001 molar, yo vería que mi pH inicial sería 4 y mi pH final sería sobre 9, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo mi curva se va haciendo cada vez más pequeña conforme vamos diluyendo mi ácido. Entonces, si ahorita esta página de Excel, se las comparto este ratito. Y entonces, bueno, eso es lo que vimos, ¿cómo se llama? La clase pasada, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Es la titulación de un ácido débil por una base fuerte, ¿sí? O a la inversa, ¿sí? Esto es muy similar al análisis de un ácido, la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, ¿sí? Vamos a tener pH inicial, pH antes del punto de equivalencia, pH en el punto de equivalencia y pH después del punto de equivalencia, ¿sí? Tenemos la misma situación. Sin embargo, en el caso de un ácido débil, la situación se complica porque, por ejemplo, para empezar, ¿se acuerdan? Cuando vimos el ácido clorhídrico, ¿sí? Veíamos que mi pH inicial, cuando yo tenía 0, era función de la concentración del ácido, ¿sí? Yo tenía una concentración .1 molar,
y mi pH era 1. 0.01 molar, mi pH era 2. 0.001 molar, mi pH era 3. ¿Sí? Simplemente era menos logaritmo de la concentración de mi ácido. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo tengo un ácido débil, lo que tengo que plantear es cuál es la concentración de mi ácido. Planteo inicio, cambio, equilibrio. Con la constante de acidez calculo la concentración de iones hidronio y a partir de allí calculo pH. Es decir, el sistema se complica. Antes del punto de equivalencia, si se fijan, yo decía, tengo ácido, le agrego el hidróxido, se consume parte del ácido y se forma cloruro de sodio. ¿Sí? Cuando tengo un ácido débil, yo voy a tener mi ácido, lo voy a apuntar, ¿sí? Yo, por ejemplo, antes del punto de equivalencia voy a tener, por ejemplo, HA más NaOH. Lo que me va a dar esta reacción es A, Na más H2O, ¿sí? Y este se va a disociar como A, ¿sí? Este, si se fijan, antes del punto de equivalencia yo voy a tener una concentración de la base y una concentración de mi ácido. Es decir, tengo un sistema amortiguador, ¿de acuerdo? Entonces, antes del punto de equivalencia, lo que voy a tener que estar haciendo es resolviendo mi sistema amortiguador, calcular la concentración de mi ácido, calcular la concentración de mi base, usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch y calcular mi, ¿cómo se llama? Mi pH en cada momento. Entonces, se fijan, en el ácido, un ácido fuerte, calculaba la concentración del ácido remanente, o sea, calculaba cuánto ácido me había quedado. Como la sal que se formaba era cloruro de sodio, pues el cloruro de sodio no participa, no cambia mi pH, entonces mi pH era solamente función del ácido clorhídrico. En este caso, mi pH va a ser función del ácido que tengo más la base conjugada que se formó. Entonces se forma un sistema amortiguador. En el punto de equivalencia, ¿sí? También si recordamos el punto de equivalencia de un ácido fuerte, el pH siempre igual a 7. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo tengo un ácido débil, en el punto de equivalencia todo el ácido se transformó en base conjugada. ¿Sí? Entonces en el punto de equivalencia tengo que calcular cuál es la concentración de mi base conjugada. De manera que tengo la base conjugada más agua me va a dar mi ácido más OH. ¿Sí? Y esto está regulado por KB. Entonces tengo que conocer la concentración inicial del ácido, de la base, perdón, planteo inicio, cambio, equilibrio, calculo pOH y a partir de pOH calculo pH. ¿De acuerdo? Entonces, fijan, es también más complicado que el ácido fuerte. ¿Sí? Y por último, después del punto de equivalencia, mi pH es función, aquí esto está mal, de la concentración de esto está mal, esto es concentración de OH, ¿sí? Es decir, mi concentración remanente de hidróxido. Como tengo un exceso de hidróxido, es decir, después del punto de equivalencia, mi pH es exactamente igual que la titulación de un ácido fuerte, ¿sí? Y mi curva me tiene que dar como la que les estoy planteando en esta figura, ¿sí? Yo voy viendo mi pH inicial, lo calculo con inicio, cambio, equilibrio. Después tengo un sistema amortiguador. Mi pH en el punto de equivalencia lo calculo con la concentración de mi base conjugada. Y después es el exceso de hidróxido de sodio. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a hacer la titulación de 25 mililitros de ácido acético, 0.1 molar, con
¿cómo se llama? Hidróxido de sodio, 0.1 molar. ¿Sí? Donde mi constante de acidez es igual a 1.75 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, igual vamos a calcular el inciso A, sería al inicio. ¿Sí? Al inicio, lo que yo voy a tener, entonces mi sistema sería CH3COOH, se disocia en CH3COO menos más iones hidrógeno. ¿Sí? Inicialmente tengo una solución 0.1 molar, 0 y 0, sea mi inicio, mi cambio y mi equilibrio. Mi cambio va a ser menos X, X y X, con lo cual tendría 0.1 menos X, X y X. ¿Sí? Yo sé que mi constante de acidez va a ser igual a X al cuadrado entre 0.1 menos X. Aquí pregunta. Bueno, y esto lo resolvemos y calcularíamos la concentración de la X, y a partir de la concentración de la X calcularíamos mi pH de mi sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a estar? Bueno, vamos a estar haciendo ejercicios, vamos a estar resolviendo esto. Entonces ahorita apago la cámara y me gustaría que me fueran haciendo estos cálculos. ¿Sí? Entonces calcúlenme cuál sería el pH inicial de acuerdo a este sistema que acabamos de plantear. Y recuerden, tendríamos dos opciones. Opción número 1, resolver la ecuación cuadrática. Y opción número 2, simplificar. Entonces, resuélvanlo, díganme si se puede simplificar o si no, y me dicen cuánto vale el valor de X y cuánto vale el valor de pH. Entonces, cuando lo resuelvan, me dicen cuánto le salió. A mí ya me salió, profe. ¿Cuánto te salió?
En la X me salió 1.33 por 10 a la menos 3 y el pH sería 2.88. Ajá. Y esa es la ecuación completa, ¿no? Ah, no, lo simplifiqué. ¿Lo simplificaste? Sí. A ver, 1.32. Cierto, raíz cuadrada. Sí, es que me dio 6. ¿Cuándo dijiste 1.32? Sí, es que realmente era 1.30. Sí, pero 1.32 y el logaritmo 2.88. Sí, sí está bien, ¿no? Sí, 2.88. ¿De acuerdo? Se fijan, lo que hizo Abigail fue simplificó el sistema. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, si nos fijamos, mi concentración es 0.1, es mucho mayor que 1.75 por 10 a la menos 5. Entonces puedo simplificar. Entonces digo que la constante de acidez es igual a x al cuadrado sobre 0.1. Con lo cual mi x es igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez por 0.1. Esto me da igual a la raíz cuadrada de 1.75 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y con lo cual la x es igual a 1.32 por 10 a la menos 3. Y mi pH es igual a, ¿cómo se llama? 2.88. ¿Sí? Entonces ese sería mi pH inicial. Voy a regresar aquí. Ok, sí. Entonces mi pH inicial sería 2.88. ¿Sí? Ahora vamos a seguirlo. Ahora aquí voy a poner volumen. Vamos a poner pH. Cuando era 0 era 2.88. Vamos a poner 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 vamos a poner. ¿Sí? Entonces vamos a ir calculando los pHs para rellenar esta tabla. ¿Sí? Entonces el pH inicial ya lo hicimos. ¿Sí? Para el pH 5, habíamos dicho que en el pH 5 voy a tener un sistema amortiguador. ¿Sí? Pero en el pH 5 no, volumen 5 mililitros. Tenemos un sistema amortiguador, ¿sí? Entonces aquí cuando tengo un volumen de 5 mililitros, tengo que calcular la concentración de ácido y la concentración de base remanente, ¿sí? De forma similar a como lo hicimos con el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces lo primero que voy a calcular calcularía los moles de ácido, ¿sí? Que mis moles de ácido son igual a 25 mililitros por 0.1 y esto es igual a 2.5 milimol. ¿De acuerdo? Yo tengo 2.5 milimoles de ácido, ¿sí? Entonces a los 5 mililitros voy a calcular los moles de NaOH, ¿sí? Los moles de hidróxido de sodio serían los 5 mililitros por su concentración que es 0.1 y esto me daría, ¿cómo se llama? 0.5 milimol, ¿de acuerdo? Y mi reacción yo sé que va a ser mi ácido más el hidróxido de sodio, me va a dar la base conjugada más agua, ¿de acuerdo? Entonces yo inicialmente tengo 2.5 milimoles, le voy a poner 0.5. A los 2.5 les voy a restar 0.5, me van a quedar 2.0, ¿sí? Y se van a formar 0.5 milimoles de la base, ¿sí?
Después lo que hago es calculo la concentración de mi ácido. Mi concentración del ácido sería igual a los 2 milimoles entre mi volumen total, que era 25 más 5. Si dividimos 2 entre 30, me da 0.066 molar. Y calculo lo mismo de la base conjugada. ¿Sí? De la base conjugada tenía 0.5 entre los 25 más 5, es decir, 0.5 entre 30 me da 0.0166 molar. ¿Sí? Y por último calculo mi pH, que será igual a mi pK. Mi constante acidez, voy a regresar tantito, mi constante acidez era 1.75 por 10 a la menos 5, con lo cual logaritmo de 1.75 10 a la menos 5 es 4.76. Poner aquí, sí. Mi pKa es igual a 4.76. ¿Sí? Entonces me vengo, mi pH es igual a 4.76 más logaritmo de mi base, que es 0.0166 entre 0.0666. ¿Sí? Y háganme ese cálculo. Mi pH va a ser igual a 4.16. Es decir, aquí pondremos 4.16. ¿Sí? ¿Sí vimos cómo se hizo el procedimiento? Sí, profe. Ajá, ok. Entonces, bueno, háganlo para los 10, 15 y 20. Y ahorita me los van dictando y los vamos apuntando. Yo también los voy a ir haciendo.
calcularon el pH para los 10 mililitros? Sí, ya. ¿Cuánto te dio? Me salió 4.57. Ajá, perfecto. 57 o 58, ¿no? Dependiendo. De acuerdo. ¿Los demás sí obtuvieron este resultado? Yo sí. ¿Sí? ¿Quieren que lo explique o no es necesario? Por mí así está bien, profe, no sé los demás. Ajá. A ver, chicos, los demás. Por mí también, profesor. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a dejarlo y calculenme el siguiente. ¿Cuánto dijimos que era? 4.58, ¿verdad? Aquí era 4.58. A los 15 mililitros, calcúlenmelo. ¿Ya calcularon 15 mililitros? Ya, profe. Ok, ¿cuánto te dio? Me dio 4.94. Ajá, 4.94, muy bien. Los demás, A mí también me dio 4.94. de acuerdo, perfecto, muy bien. ¿Y el de 20 ya lo hicieron o todavía no? El de 20, de hecho, yo me lo salté, pero ahorita lo hago. También lo hice, me dio 5.36. Ajá, déjame ver, 5.36. Sí, 5.36, muy bien. ¿Dónde está? 5.36. De acuerdo, muy bien. Sí, entonces, se fijan, es muy sencillo el cálculo. Es calcular la concentración del ácido remanente, la concentración de base formada. Con eso resuelvo el sistema amortiguador y calculo el pH. De hecho, este tipo de problemas es un tipo de problemas que me gusta mucho resolver porque se fijan en una titulación. Estoy resolviendo todas las partes de un ejercicio que hemos estado haciendo eh, como un ácido y una base, ¿sí? Ahorita nos tocaría ver en el punto de equivalencia, ¿sí?
¿sí? Cuando yo agrego los 25 mililitros de hidróxido de sodio, todo mi ácido acético se transformó en acetato de sodio, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que calcular sería mi concentración de acetato, ¿sí? Mi concentración de acetato, yo sé que teníamos, si recuerdan, teníamos 2.5 milimoles de ácido, ¿sí? Tenía los 2.5 milimoles, que todo el ácido se transformó en un acetato, entonces ahora 2.5 milimoles de CH3COO entre, ahora tengo 50 mililitros. Y esto, si yo divido 2.5 entre 50, me da 0.05. Sí, mi concentración de la base conjugada es 0.05, ¿sí? Después plantearía mi sistema, es CH3COO menos más agua, me va a dar CH3COOH más OH, ¿sí? Esto va a estar regulado por KB, ¿sí? Igual planteo al inicio el cambio y el equilibrio. Tendría 0.05, el agua no participa, vamos a considerar 0 y 0, ¿sí? Después menos X, X y X, con lo cual en el equilibrio tengo 0.05 menos X, X y X. Tendríamos que calcular también KB, ¿sí? ¿Se acuerdan? KB era igual a KW sobre KA, es igual a 1 por 10 a la menos 14 entre 1.75 por 10 a la menos 5, y esto me da 5.71 por 10 a la menos 10. Sí, este es mi valor de KB, ¿sí? Entonces, fijan, KB es muchísimo mayor que la concentración de la base, ¿sí? Entonces yo digo que la KB es igual a X al cuadrado entre 0.05, con lo cual mi X es igual a la raíz cuadrada de KB por 0.05, ¿sí? Y esto es igual a 5.54 por 10 a la menos 6, con lo cual mi pOH es igual a, que lo había hecho directo, logaritmo de 5.54 menos 6, 5.26, 5.27, 26. 5.26, con lo cual mi pH es igual a 8.74. ¿De acuerdo? Mi pH en el punto de equivalencia sería 8.74. ¿Sí? Y después para los 30 y los 35 mililitros, pues sería calcular el exceso de hidróxido, calculamos mi pOH y calculamos mi pH como lo habíamos hecho anteriormente. O sea, después del punto de equivalencia, la curva de titulación de un ácido fuerte y un ácido débil son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, si quieren, calcúlenme estos dos pHs.
¿Calcularon cuánto le está el de 30? Voy a borrar. Voy a hacerle 30 aquí para que lo veamos. Voy borrando esto. Sí, a los 30 mililitros. Mi concentración de NaOH será igual a los 30 mililitros por 0.1. Esto me da 3, ¿sí? Entonces mi concentración de NaOH remanente será igual a los 3 milimoles que obtuve aquí, menos los 2.5 milimoles que tiene inicialmente, entre 25 más 30, ¿sí? Es decir, sería 0.5 entre 55. Mi concentración sería, no la tengo aquí, 0.5 entre 30, 0.016. No, no es cierto. Entre 55. Sería igual a 9.09 por 10 a la menos 3, con lo cual mi pOH sería 2.04 y mi pH sería 14 menos 2.04 sería 11.96. Sí, es decir, aquí sería 11.96. ¿Sí? Hacemos lo mismo para los 35. Entonces el de los 35 hágalos y ahorita me dictan, me dicen cuánto le salió.
¿Sí obtuvieron el valor de este último punto? Sí, Sí, ya. ¿Cuánto te dio, Leslie? 12.22. Ajá, muy bien, perfecto. Sí, entonces nos da 12.22. De acuerdo, muy bien. Y si hacemos en Excel la gráfica de la titulación de un ácido débil con una base fuerte, ¿sí? Y de, por ejemplo, el ácido acético 0.1 molar y el ácido clorhídrico 0.1 molar, lo que tendríamos es esta figura que vemos en esta diapositiva, ¿sí? Vemos como el pH inicial es bien diferente. Si en el caso del ácido clorhídrico el pH inicial es función, bueno, en el ácido clorhídrico el pH a lo largo de toda la titulación es función de la concentración de mi ácido. En el punto de equivalencia el pH es igual a 7 y después del punto de equivalencia el pH es función del exceso de hidróxido, ¿sí? Mientras que en el ácido débil, se fijan, mi pH inicial ya no es, ¿cómo se llama? Función de solamente la concentración del ácido, sino la constante acidez, y mi pH inicial es más alto. Después tenemos un sistema amortiguador, ¿sí? Vamos viendo que hay una diferencia bastante importante en el pH de la titulación. El pH en el punto de equivalencia ya no es 7, sino que nos salió, ¿qué fue? 8.74. Sí, empezamos por aquí, sería el punto de equivalencia. Y después del punto de equivalencia, sí vemos que las dos curvas se comportan igual, ¿sí? Entonces, también, si quieren, intenten hacer esta gráfica. Ya tienen la titulación del ácido clorhídrico, calculen la titulación del hidróxido de sodio, del ácido acético, y hagan esta función, ¿sí? Hagan esta figura. Nuevamente no es para entregar, sí me gustaría que la vayan haciendo. De todos modos, yo creo que mañana les voy a compartir el archivo para que vean cómo lo hice. Sí les había dicho que se los comparto hoy, pero mejor se los comparto mañana para que lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, les digo, vamos a obtener este tipo de curvas, ¿sí? Les digo, y este tipo de problemas me gusta mucho porque, se fijan, en un problema resolvimos pH inicial de un ácido, sistema amortiguador, inicio, cambio, equilibrio de una base y, bueno, ya exceso de hidróxido, ¿sí? Entonces, en un solo ejercicio resolvemos bastantes de las cosas que vimos en el curso. Mi sistema se complicaría más si en lugar de titular un ácido monoprótico, tituláramos un ácido poliprótico, ¿sí? Se fijan, ya no son 3 pasos, son muchos más pasos, ¿sí? Pero es muy similar a la titulación de un ácido débil con una base fuerte, ¿sí? Bueno, se fijan, mi pH inicial es función de la concentración de mi ácido y de la constante acidez 1. ¿Sí? Antes del punto de equivalencia tengo un sistema amortiguador en el cual, por ejemplo, si tengo aquí un ácido diprótico, ¿sí? De mi ácido diprótico y de la primera base conjugada, ¿sí? Entonces resuelvo el primer sistema amortiguador. En el primer punto de equivalencia, ahora mi pH lo voy a calcular, lo que tengo es una especie anfótera, ¿sí? Entonces lo calculo usando la ecuación que vimos que manejaba la constante acidez 1, la constante acidez 2 y la concentración de mi ácido, ¿sí? Antes del segundo punto de equivalencia, tengo nuevamente un sistema amortiguador. Por ejemplo, tendría mi primer base conjugada y la base conjugada ácida y la base conjugada final. Tengo un sistema amortiguador. En el segundo punto de equivalencia, ya ahora sí sería función de la concentración de la base conjugada y de Kb, calculo pOH y a partir de pOH, después de pOH, calculo pH y así. Y después del segundo punto de equivalencia, ya será función de la concentración de la base conjugada, bueno, del hidróxido de sodio, ¿sí? Es decir, lo que tendríamos es esto de aquí. No lo vamos a resolver, es simplemente más procedimientos, pero, o sea, les digo, es simplemente
calcular en lugar de un solo sistema amortiguador, 2 sistemas de amortiguador, usar la ecuación de especies anfóteras y después ya la contracción de la base al final, ¿sí? También, si recuerdan, habíamos visto que yo podía calcular tenía las alfas y vimos que tenía para un ácido monoprótico tenía alfa 0 y alfa 1. Para un ácido diprótico iba a tener alfa 0, alfa 1 y alfa 2. Y para un ácido triprótico alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Sí? Vimos que cómo calcular el denominador y cómo calcular las alfas. ¿Sí? Este ejercicio lo hicimos la clase pasada. ¿Sí? Y lo que me interesa es que veamos esta figura. ¿Sí? Esta figura es para el ácido fosfórico que tiene tres, ¿cómo se llama? Constantes de acidez. Sí, bueno, ahorita aquí lo puse con pKs, pero tenemos tres constantes de acidez. Sí, y se fijan aquí lo interesante es con alfa 0, que es mi ácido. Se fijan, a pH 0 tengo el 100% en forma de ácido. ¿Sí? Va disminuyendo. A partir de pH 4 ya no tengo nada de ácido. ¿Sí? Se fue formando la primera base conjugada. Al pH 4, casi 5, tengo todo mi ácido en forma de la primera base conjugada. Va aumentando el pH, va disminuyendo mi concentración de la base conjugada. Es decir, alfa 1 va disminuyendo, va aumentando alfa 2, ¿sí? Y después se va consumiendo alfa 2 y va formándose alfa 3, es decir, mi base conjugada, ¿sí? Entonces, yo tengo esta figura y lo que es interesante, se fijan aquí, independientemente a qué pH estemos, voy a tener máximo 2 especies, ¿sí? A pH 4 tengo un poquito de ácido y la primera base conjugada. A pH de 7 tengo la alfa 2 y alfa 1, ¿sí? Entonces, les digo, se fijan, yo en cada momento solamente voy a tener 2 especies, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho cuando vimos ácidos polipróticos, que yo puedo resolver mi sistema considerando solamente un equilibrio químico. O sea, un equilibrio químico independientemente que sea un ácido poliprótico. Y bueno, les ponía una tabla de acidez para ácidos monopróticos y polipróticos, ¿sí? Aquí se fijan también algo interesante, es que cuando son ácidos polipróticos, por ejemplo, como el ácido arsénico, ¿sí? Mi primer constante así es bastante pequeñita, ¿sí? 5.8 por 10 a la menos 3, mientras que las demás normalmente están 5 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces, eso es una característica. Casi siempre los ácidos polipróticos, la primera constante de acidez es muy pequeñita. Y bueno, ahorita lo que quiero que hagamos es, vamos a dedicarle esta hora que nos queda a resolver problemas. Sí, también antes de que se me olvide, ahorita que tenemos la clase les voy a subir 2 problemas de tarea para entregar para mañana. Los revisaríamos mañana temprano y después empezaríamos el tema de equilibrio solubilidad. Entonces ahorita son las 10:05. Si quieren les doy unos 10 minutos. En 10 minutos me avisan, vemos cómo vamos. Si ahorita son las 10:15, lo revisamos. De todos modos, si alguien lo resuelve antes, me avisa y lo comentamos. ¿Sí? Y ahorita varios de los problemas que vamos a estar viendo son de los problemas que les compartí, que era de la Universidad de Alcalá de Henares o de una universidad española, el documento en PDF que les subí hace rato. Bueno, la semana pasada. Sí, entonces vayan resolviendo este problema y ahorita lo vamos comentando.
Sí les había dado la explicación de que quería que hicieran este problema, ¿verdad? Porque es que ahorita vi el micrófono apagado, ya no estoy seguro si les había dicho algo del problema y que les había dicho que a las 10:15 lo resolvíamos o no les había hecho nada. Sí, profe, sí nos dijo. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Es que, digo, de repente te volteé y vi el micrófono apagado y me quedé. Ok, perfecto, gracias. Entonces, bueno, ¿y cómo vamos? Bien, ¿Cómo ahí la vamos a llevo estar? yo. ¿Ahí la llevas tú? Ok, bueno. Ahorita, pues ahorita a las 10:15 vemos si quieren un poco más de tiempo o si lo resolvemos.
¿Cómo vamos, chicos? Creo que ya me salió, profe. ¿Qué concentración te salió? .092. Ah, sí, 0.092, 93. Sí, está muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Voy a plantearles el problema para ver cómo se resuelve y sí me gustaría que lo trabajen un poquito. ¿Sí? Hay que acordarnos, siempre que me ponen un problema, lo primero que hago es plantear mi sistema. ¿Sí? En este caso me está diciendo, vamos a cambiar, vamos a quitar, vamos a poner el marcador. No. ¿Sí? Me está diciendo que tengo amoníaco. ¿Sí? Y me dice que mi pH 11.111. Y dice cuál es la concentración de amoníaco necesaria para tener esta disolución, sabiendo que mi constante de asicidad Kb es igual a 1.81 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que planteo es mi sistema. ¿Sí? Es NH3, que es el amoníaco, más agua, me va a dar NH4 más OH. ¿Sí? Este es mi sistema que yo tengo. ¿Sí? Y vamos a plantear, hay que acordarnos, siempre planteamos inicio, cambio y equilibrio. ¿Sí? Yo sé que el agua no tiene. ¿Sí? Lo que me está preguntando mi incógnita es cuál es la concentración de amoníaco. ¿Sí? Es decir, yo la que no conozco es precisamente el inicial de este. Debería poner, me gusta a mí poner la letra A. ¿Sí? Podríamos poner Y, podríamos poner Z, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en el inicio yo tengo una concentración A desconocida de amoníaco, ¿sí? Tengo 0 de amonio y 0 de hidróxido. Mi cambio siempre va a ser menos X, X y X, ¿sí? Con lo cual en el equilibrio tengo A menos X, X y X. ¿Qué otra información me da? Mi pH, ¿sí? pH es igual a 11.111. ¿Sí? Entonces, con el pH, yo puedo llegar a calcular mi pOH. ¿Sí? Y con el pOH puedo calcular el valor de la X. ¿Sí? Una vez que tengo el valor de la X, puedo sustituir en mi sistema y puedo resolverlo. ¿Sí? Entonces, si quieren lo voy a hacer porque te voy a tener otros dos problemas más que me gustaría que resolviéramos. ¿Sí? Entonces, con mi pH es igual a 11.111, mi pOH será igual a 14 menos 11.111 y mi pOH es 2.889. ¿Sí? A partir de aquí yo calculo mi concentración de OHs, ¿sí? Mi concentración de hidroxilos, que sería igual a 10 elevado a la menos 2.889. Mi concentración de iones hidroxilos me da 1.29 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y esto es igual a X. ¿Sí? Es decir, X vale 1.29 por 10 a la menos 3. Aquí sería 1.29 por 10 a la menos 3. Y acá sería A menos 1.29 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Yo también sé que KB es igual a NH4 más por OH entre NH3. ¿Sí? Sustituyo, es igual a 1.29 por 10 a la menos 3 al cuadrado entre A menos 1.29 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a 1.81 por 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Entonces voy a despejar. Todo esto pasa multiplicando, este pasa dividiendo, entonces me queda que A menos 1.29 por 10 a la menos 3 es igual a
1.29 por 10 a la menos 3 al cuadrado entre 1.81 por 10 a la menos 5. Este valor de aquí me da 0.092. ¿Sí? Todo esto aquí es 0.092, con lo cual A sería igual a 0.092 más 1.29 por 10 a la menos 3. Ya no alcanzó muy bien, ¿sí? Y mi A es igual a 0.093. Esta sí yo diría una concentración de 0.093 molar de amoníaco, me va a dar un pH de 11.111, ¿sí? Este problema es un poquito más complicado que los que les había puesto. Casi siempre les pongo, por ejemplo, les preguntaría, ¿cuál es el pH de una disolución 0.093 de amoníaco? ¿Sí? Entonces resolverían el sistema y me dirían que es 11.111. ¿Sí quedó claro cómo se resolvió este problema? Sí, profe. ¿Sí? Ok, de acuerdo, perfecto. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. Dice, ¿cuál es la constante de disociación del ácido cianhídrico si en disolución 0.025 molar el grado de disociación es 1.4 por 10 a la menos 4? ¿Sí? El grado de disociación, si nos acordamos, habíamos hablado de porcentaje de disociación o de ionización, era X entre concentración inicial por 100. El grado de disociación es simplemente X entre concentración inicial, ¿sí? Entonces, con estos datos, nuevamente podemos calcular la constante. Hagamos el ejercicio y ahorita lo comparamos. Nuevamente son 9, 10, 23. Si quieren a las 10:35 más o menos lo revisamos y lo resolvemos. Entonces, si quieren, vayan trabajando y ahorita cualquier cosa, abren el micrófono y lo vamos comentando.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Sí lograron resolverlo o todavía no? Sí, profe, ya. ¿Cuánto te dio? Me dio 4.9 por 10 a la menos 10. Ajá, ok, muy bien, Abigail. Así es. Si quieren, chicos, lo resuelvo para que veamos cómo se hace. Entonces, nuevamente, sí, lo primero que hago es plantear mi sistema. Mi sistema será ácido cianhídrico. Se disocia en cianuro más iones hidronio. Mi incógnita es la constante de acidez. Sí. Nuevamente planteo mi inicio cambio de equilibrio. Lo que tengo al inicio era una concentración .025 molar de ácido cianhídrico. Tengo 0 y 0 acá. O sea, mi cambio es menos X, X y X. Y en el equilibrio tengo .025 menos X, X y X. Sí, esto es simplemente plantear mi sistema, el inicio del cambio de equilibrio. ¿Qué otra información me da? ¿Sí? Mi grado de disociación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el porcentaje de ionización es igual a X sobre concentración inicial por 100? Pues el grado de disociación es simplemente X sobre concentración inicial. ¿Sí? O sea, si lo multiplico por 100 es porcentaje, si no lo multiplico es grado de disociación. ¿Sí? Entonces mi grado de disociación es igual a, les digo, X sobre .025 y es igual a 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? Con lo cual, a partir de aquí yo puedo calcular cuánto vale X, ¿sí? X es igual a 1 por 10, 1.4. Déjenme borrar esto. ¿Dónde está mi marcador? Sí, mi resultado sería mi X es igual a 1.4 por 10 a la menos 4, que multiplica a .025. Y esto me da un valor de 3.5 por 10 a la menos 6, ¿sí? Yo sé también que mi constante de acidez es igual a X al cuadrado entre .025 menos X. Y como este valor es igual a X, ¿sí? Yo diría que esto es igual a 3.5 por 10 a la menos 6 al cuadrado entre 0.025 menos 3.5 por 10 a la menos 6, ¿sí? Y esto me da la constante de acidez, es igual a 4.9 por 10 a la menos 10, ¿sí? Este sería mi valor de la constante de acidez. Sí, entonces se fijan, en este problema me da concentración inicial y grado de disociación. Con el grado de disociación calculo X. Una vez que tengo X, sustituyo en la ecuación del equilibrio y calculo mi constante de acidez. ¿Qué hemos oído hablar del ácido cianhídrico? ¿Qué sabemos de él? Sí, nunca habíamos oído hablar del ácido cianhídrico.
Yo no, profe, nada más el nombre aquí en las clases. Ajá, ok, Yo bueno. también, profe, no, el nombre El, escuchado. ajá. El ácido cianhídrico es lo que usaban los alemanes en los campos de concentración para, para matar a los judíos, ¿sí? Porque el ácido cianhídrico es muy venenoso, entra dentro de las rutas bioquímicas y bloquea la absorción de oxígeno, con lo cual les digo es un compuesto bien tóxico, ¿sí? Y, por ejemplo, el cianuro potásico, que sería KCN, sí, el cianuro potásico es muy utilizado en química orgánica, es un reactivo muy utilizado, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado. Yo, cuando estaba haciendo el doctorado, recuerdo una vez que estaba en el laboratorio, yo estaba en el laboratorio de físico-química y enfrente estaba el laboratorio de química orgánica, ¿sí? Química orgánica realmente tenía dos laboratorios de dos profesores diferentes, ¿sí? Y un día, de casualidad, salí del laboratorio y de repente vi dos muchachitos de licenciatura que estaban saliendo corriendo de su laboratorio, ¿sí? Y les pregunto, pues, ¿qué pasa? Y me dicen, no, es que tomamos estamos haciendo una reacción con cianuro y echamos el cianuro potásico, tenían unos frascos para bases y para ácidos, ¿sí? Entonces, el cianuro potásico el desecho lo tenían que echar en el frasco de bases, ¿sí? Para que se mantuviera como cianuro potásico, que no es tóxico, ¿sí? Pero estos muchachos se equivocaron y en lugar de echarlo en el frasco de las bases, lo echaron en un frasco de ácidos, ¿sí? Que tenía un pH muy ácido, ¿sí? Y entonces lo echaron allí. Cuando echan este cianuro potásico, se empieza a generar ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico realmente es un gas y empieza a salirse del frasco, ¿sí? Entonces estos muchachos salieron corriendo. Afortunadamente yo salí del laboratorio en ese momento, me di cuenta, entonces lo que hice fue avisar en mi laboratorio, llamamos por teléfono a la dirección, al mismo tiempo les avisamos a todos los muchachos de los demás laboratorios y salimos todos de la planta del edificio. Tuvo que venir el sistema la universidad tenía una oficina bueno, sí, una coordinación de limpieza de residuos tóxicos, ¿sí? Se cerró todo el resto del día los laboratorios hasta que vinieron este grupo de expertos para monitorear si había ácido cianhídrico en el ambiente y desechar de este cianuro potásico que habían hecho, ¿sí? Entonces, les digo, es bien importante el manejo de los reactivos, ¿sí? Entonces, eso yo sé, que el ácido cianhídrico es bien tóxico, ¿sí? Y ahorita, todo este rollo, es más, les voy a dejar dentro de la tarea, ahorita les voy a poner también cuál será la concentración de este ácido cianhídrico si lo echamos a un frasco de pH 4, ¿sí? Entonces, quiero que hagan estos cálculos con las alfas, de todos modos se los voy a poner, ¿sí? Y ahorita vamos a calcular este último problema, ¿sí? ¿Cuál es la concentración necesaria en una disolución acuosa de ácido, ¿qué es clórico? Que tiene una constante así de 7.25 por 10 al menos 10 para que tenga un pH de 4.5, ¿sí? Entonces es muy similar al problema ¿cómo se llama? Del amoníaco. Entonces vamos a resolverlo. Ahorita son 10:44, les doy 10 minutos y a las 10:54, 10:55 lo resolvemos para terminar la clase. Entonces váyanlo resolviendo y ahorita lo comentamos.
¿Cómo vamos, chicos? Lo voy a resolver porque ya nos quedan 8 minutos. Ya estamos terminando la clase. Entonces, bueno, plantearé mi sistema. Este ya no lo vamos a resolver. Tengo HClO2. Se va a disociar como ClO2 menos más H. ¿Sí? Nuevamente, inicio, cambio de equilibrio. Me están preguntando cuál es la concentración necesaria, entonces mi incógnita es A. Tengo 0 y 0, ¿sí? Menos X, X y X, con lo cual en el equilibrio tendría A menos X, X y X, ¿sí? Entonces mi constante de acidez será igual a X al cuadrado entre A menos X, ¿sí? Después A menos X será igual a X al cuadrado entre constante de acidez, ¿sí? Y A será igual a X al cuadrado sobre constante de acidez más X, ¿sí? Sustituimos, ahora sí, A será igual a, bueno, mi pH es igual a 4.5, con mi concentración de iones hidróneos es igual a 10 a la menos 4.5, y esto es igual a, ¿dónde está? Aquí lo tengo, 3.16 por 10 a la menos 5, ¿sí? Y esto es igual a X, ¿sí? Entonces, mi A sería igual a 3.16 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado entre mi constante de acidez, que es 7.25 por 10 a la menos 10 más 3.16 por 10 a la menos 5. Y el valor de A me da un valor de 1.38 molar. ¿Sí? Entonces, se fijan, necesito una concentración bastante elevada de ácido cloroso, ¿sí? 1.34 molar, para obtener un pH de 4.5. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque estamos viendo que mi constante de acidez es muy pequeñita. Mi constante de acidez vale 7.25 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Realmente, aunque es ácido cloroso, no lo tengo como ácido, ¿sí? Lo tendría más bien como una base, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, necesito una concentración muy elevada del ácido para poder tenerlo como mi base conjugada. Entonces, bueno, ahorita vamos a dejarle aquí. Y, ¿cómo se llama? Les voy a subir unos problemas. El problema que les quería poner a calcular de las alfas del ácido cianhídrico, mejor lo voy a desarrollar un poquito más y se los voy a poner como problema para el examen, como punto extra para el examen, y eso ya, yo creo que se lo subiría la próxima semana. Entonces, bueno, ahorita lo dejamos aquí. Van a ser 2 problemas que quiero que me hagan en la tarea, y me lo suben mañana antes de la clase. Súbanmelo a las 9 de la mañana, para entre 9 y 10 yo poder revisarlo, y lo vemos rápido aquí en clase antes de empezar. Y mañana empezaremos a ver lo que es producto de solubilidad. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. Estoy teniendo